Muy buenos días. En esta mañana vamos a hablarles sobre, vamos a tocar Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 nos habla de los redimidos del Señor, de su pueblo. Cuando hablo de sus redimidos, estoy hablando no solo de la iglesia, estoy hablando que eso incluye dentro del pueblo de Dios un solo pueblo. Eso incluye los salvos del Antiguo Testamento. Y vamos a ver que este pasaje guarda unidad con Apocalipsis 7, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. En especial Apocalipsis 21, que hace alusión a la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y la perfección de ella es la perfección del pueblo de Dios. De Apocalipsis 7, que presenta 144.000, y esos 144.000 es un número simbólico para hablar del pueblo de Dios redimido, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, lo cual es expresado luego en los versículos 9 al 17 del mismo capítulo 7. Esto, para no entrar en discusión, más adelante lo voy a explicar con lujo y detalle, que tiene que ser un tipo de estudio, pero por ahora quiero que ustedes vean, porque yo sé que después que les predique aquí Apocalipsis 14, los primeros 5 versículos, ustedes van a notar la gran diferencia al resto de las predicaciones sobre estos primeros 5 versículos de Apocalipsis 14, y van a comprender mejor el lenguaje que está usando Juan, porque Juan tomó prestado del Antiguo Testamento el lenguaje para hacer alusión a sus visiones, a todo lo que vio en el cielo. Así que bueno, comencemos. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él Cordero 144.000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y nadie podía aprender el cántico sino solo aquellos 144.000 que fueron redimidos dentro de la tierra. Estos 144.000 son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en las bocas de esos 144.000 no falla la mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahí termina, pero note el énfasis al final. Note el énfasis al final. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos. Y luego dice, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Son. Bueno, les leo en ese énfasis. Recuerde, el propósito de este mensaje no es lucrarse, porque yo no cobro por esto. Yo me beneficio cuando glorifico a Dios por esto. ¿Y cómo me beneficio yo? Haciendo su voluntad, porque para eso fui llamado. Bueno, vamos a ponerle un tema: la gloria del Cordero sobre sus redimidos. Y se va a predicar en 2 partes. La primera parte es el cántico de los 144.000 redimidos. Eso está del versículo 1 al versículo 3. Y la segunda parte de este pasaje, la gloria del Cordero sobre los 144.000 redimidos. Eso está en versículo 4 y versículo 5. ¿Están notando?
El tema es la gloria del Cordero sobre sus redimidos. Vemos el cántico de los 144,000 redimidos y vemos la gloria del Cordero sobre los 144,000 redimidos. Cristo, como el Cordero inmolado por su pueblo, es el centro de la gloria aquí en estos primeros 5 versículos del capítulo 14 de Apocalipsis, Revelación. Un libro lleno de mucho simbolismo, pero de una bendición grande para su pueblo. Bueno, vamos con la primera parte del pasaje, los versículos 1 al 3, el cántico de los 144,000 redimidos. Después miré el Cordero estando en pie sobre el monte de Sión, y con el Cordero 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Me voy a detener un momento. Como preámbulo al cántico, pero lo puse dentro de la parte de este capítulo que le puse el cántico de los 144,000 redimidos. Porque es que el versículo 1 nos enseña la razón de los 144,000 redimidos cantar a una sola voz. Note, se usa la palabra en el versículo 1 Cordero, que se hace alusión a su muerte. Y está en pie sobre el monte de Sión, ya le llama monte de Sión, ya están en ese estado eterno, ya los cielos nuevos y la tierra nueva están completados y están en pies, él y sus 144,000. Ahora, y tienen su sello, pertenencia, gloria. Ahora escuche bien. La unidad de pensamiento es clara. Nos la da el versículo 1 con el capítulo anterior. El capítulo anterior señala al gobierno del anticristo, la persona del anticristo, la gloria del anticristo y la gente que le seguía. Y cómo la iglesia es perseguida, el pueblo de Dios es perseguido. Y la gente le sigue. Pero una vez pasado eso, el contraste total de esa gente así, con su rey, con sus bestias, con la bestia del anticristo, con la mentira, con la otra bestia que está como cordero, esa bestia como cordero, que se hace pasar como un corderito que no quiebra un plato, que no hace nada malo, hace todas señales y prodigios mentirosos, o sea, para engañar, perdón, y así hace que un pueblo le siga a su otra bestia, a la bestia que está como jefe, que es el hombre de pecado y su sistema de gobierno y su persona. En nada los redimió, pero en este capítulo 14, en un contraste total a eso, presentamos ya el monte de Sión, al Cordero y su pueblo, los salmos del Antiguo y Nuevo Testamento, en los cielos nuevos y la tierra kainos, la tierra nueva, pero nueva en el sentido de restauración. Quiero decir, el nombre del Cordero y de su Padre, que en un lenguaje sellado, porque sabes que el pueblo en sí fue sellado por el Espíritu Santo, pero o sea, el Espíritu Santo mismo sobre el creyente es el sello de la gloria de Dios, la cual indica que pertenecen al Padre y al Hijo, al Cordero y a su Padre. En el Antiguo Testamento yo recuerdo que al sumo sacerdote se le colocaba una mitra, santidad a Jehová. Aquí se le coloca en el lenguaje que usa Juan aquí el nombre del Cordero y el de su Padre en la frente de los redimidos. Ahora, una vez concluido esta pequeña parte, recuerde que estamos viendo el cántico de los 144,000 redimidos. Eso dio una razón
para un cántico que solo una persona redimida puede cantar, una persona que ha sido salva puede cantar. Y canta como si fuera una sola persona. Note, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Vea que hay un plural como de arpistas que tocaban sus arpas. Fue la voz que oí, la voz en singular que oí eran como de arpista, como estruendo de muchas aguas, como sonido de gran trueno en unanimidad. Y el cántico que cantaban era nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, y cantaban ese cántico delante de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, solamente aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. Note esto, ya en el versículo 3 termina diciendo: solamente el cántico lo canta el pueblo que fue redimido. Redimido, comenzamos en el versículo 1, se acuerda la palabra cordero, o sea, por el cordero fue salvado. Entonces, era una gente, esa gente era pecadora, era una gente que tenía que cantar, alabar, adorar a Dios por su salvación mediante el Hijo. Y viendo bien claro que la palabra redimido se usa para cuando Cristo redimió a su pueblo en todo el Nuevo Testamento. La palabra cordero se usa también para eso, como ya lo dije antes. Recuerden que soy un poco redundante. Bueno, ya se deben ustedes de imaginar qué cántico era. Porque si solo los redimidos podían cantarlo y están con el cordero, el cántico es hacia el Señor. Un cántico de agradecimiento por la salvación. Solo ellos podían cantarlo, más nadie. Ahora, esto me lleva al segundo encabezado, a la segunda parte del pasaje para aclarar. La gloria del Cordero sobre los 144,000 redimidos. Ahora, note qué tan redimidos fueron desde su conversión y su vida aquí en la tierra hasta llegar al monte de Sión y estar con Cordero en pie, ya de manera completa y definitiva. Por eso que el anticristo en el pasaje anterior le hace guerra contra los santos y dice que los venció. ¿Cómo los venció? Note, yo voy a leer el pasaje anterior porque hay otra unidad de pensamiento. Otra unidad de pensamiento. En los versos 7 y 8 y 9 y 10, con los versículos 4 y 5, de esta segunda parte que hablaremos, la gloria del Cordero sobre los 144,000 redimidos. Note cómo dice, que el anticristo hizo guerra contra los santos y los venció. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí está la palabra otra vez, Cordero. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Nota, se le llama a los redimidos santos. Se le llama que están inscritos en la vida, están inscritos en el cuerpo, en los clavos, en la sangre derramada del Cordero. Fue inmolado. Ahí está la redención, la palabra redimidos. Ahora nos vamos al versículo 4 y versículo 5 para ver esa gloria. Estos son los que no se contaminaron, estoy en el capítulo 14, con mujeres. Dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, presente, continuo, son vírgenes. Estos son, no se contaminaron con mujeres. Están en pasado, pero dice que presente aún son vírgenes.
Luego dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya, con unidad de pensamiento con el pasaje anterior, con la parte anterior del mismo capítulo 14, dice que estaban en pie los 144,000 con el Cordero. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va, por donde quiera que va. Esta misma palabra está en Apocalipsis 7, que habla de los mismos 144,000, que es el número simbólico para señalar el pueblo de Dios. Y está ya en Apocalipsis 21, que habla de que la ciudad tiene 144 codos, 12 de la tribu de Israel, 12 de los 12 apóstoles, habla de los salvos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ese es el pueblo de Dios redimido. Pero note, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres. Fueron redimidos. Esto incluye mujeres, cuando dice entre los hombres, como primicia para Dios y para el Cordero. No habla de puro hombre. Dice de entre los hombres, quiere decir dentro de las personas de la tierra. Como primicia para Dios y para ¿quién? Otra vez la palabra Cordero. Para el Cordero. Ahora, en el Antiguo Testamento, usted se va. Y usted va a ver la palabra primicia, que Dios recibía las primicias del pueblo y no recibía otra cosa, solo las primicias, solo los buenos frutos, solo lo mejor, más nada recibía. Ahora, primicias son los primeros frutos que se recogen de una cosecha. Voy a aplicar la apología. Si usted piensa que esto es literal, que son 144,000 personas, hombres, usted está en un error. Porque dice redimidos, que son salvos, pero dice primicias. Quiere decir que ellos van a estar primero que la iglesia misma, si fuera así el caso, y fuera literal, si no es la iglesia, si no es el pueblo de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué? Entonces la iglesia tiene que esperar que los 144,000 como primicia estén con el Cordero para que ella pueda ser arrebatada. Ya hay una contradicción. ¿Sabe por qué? Porque Pablo habla en 1 de Corintios y dice que Cristo resucitó como primicia de los que resucitaron. Y luego la iglesia, el pueblo de Dios va a ser levantado, pues. Y luego de eso ya al fin. Entonces, ¿qué le dije con esto? Escuche bien. Aquí lo que estamos viendo es la gloria de Dios sobre ellos, la gloria de Cristo, porque mire cómo dice. Si fueron redimidos, entonces, ¿cómo es que se mantuvieron vírgenes? ¿Cómo es que nunca pecaron, nunca mintieron, nunca están manchados delante del trono de Dios? Porque dice el verso 15 que en su boca no fue hallada mentira. Nunca se le halló mentira. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, ¿de qué fueron redimidos? Es el pueblo de Dios redimido. Lo que está pasando aquí, que la gloria del Cordero, a través de esa gloria de Cristo, Dios está identificando y señalando y apuntando a su pueblo, mirándolo hoy a tú que eres creyente, a través de la persona y la obra perfecta, la salvación, a través de Cristo. Dios te ve santificado una vez y para siempre, como dice 10:14 de Hebreo. Te ve de una vez perfecto, te ve que es más, se lo voy a explicar así. Tú que tienes una batalla con la fornicación, tú que tienes una batalla con la pornografía y eres genuino creyente y vives clamando a Dios, tienes ese como aguijón, vives batallando con ciertas luchas, tienes cierta debilidad por el alcohol, tienes batallas, porque todo creyente tiene sus propias batallas. ¿Sabes qué sucede? En medio de tu batalla, Dios te está mirando igual salvo, porque te mira a través de Jesucristo. Te mira santo, sin mancha, sin mentira, como virgen, hombre que no conoció mujer.
o mujer que no conoció hombre, vírgenes delante de Dios. Y siguen al Cordero por donde quiera que va. En el capítulo 13, la gente del anticristo sigue a su anticristo por donde quiera que va. En el capítulo 14, la gente del Cordero sigue al Cordero por donde quiera que va. Por eso, el anticristo hace guerra contra los santos, santos por santos y santificados por Cristo, y los vence en el sentido de dejarlos ya cuando ya están completos los redimidos. Ya Dios usa la muerte de muchos de ellos como mártires y señala que eso es que el anticristo hizo guerra contra ellos y los venció. Pero los venció matándolos. La paciencia y la fe de los santos no es nada fácil. Note que en la boca del anticristo y sus personas son blasfemias contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo y contra la iglesia, contra su pueblo, contra los que moran en el cielo. Note que a través de Cristo, el pueblo del Cordero, el Cordero es santo y contrasta el carácter del anticristo con el carácter de la iglesia, del pueblo de Dios redimido, de sus 144,000, que es el número simbólico para señalar al pueblo de Dios. Notan la gloria del Cordero sobre los 144,000 redimidos. Es Cristo el que nos hace ver perfecto su gloria. Su gloria. Es Cristo el que nos hace mirar perfecto. Y eso es una enorme bendición. Entonces, es digno de un cántico. Y ese cántico lo cantan los redimidos, de alabanza, de adoración. Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Dignos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Dios es santo, Dios es digno, su gloria está sobre nosotros. Tenemos que vivir de forma en contraste, aquí está la aplicación, en un contraste total a la vida del que está allá afuera. Aunque tenemos ley, con batallas contra la ley del pecado que muere en estos miembros, en tus miembros, como dice Romanos 7, Pablo diciendo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Hay una ley en mis miembros, hay una influencia, hay una parte de nuestro cuerpo no ha sido redimido. Pero nuestro hombre interior se deleita en la ley de Dios. Nuestra mente debe enfocarse en la ley de Dios y en su gloria. Por eso les digo, hermanos, avanza, no te detengas en medio de tus errores, no te equivoques. Cristo está contigo y te dará gloria, y la gloria que te dará ya pagó en la cruz tus deudas, vivió perfectamente por ti. Y quiero que ustedes detallen algo, que el libro de la vida es el libro de la vida del Cordero. Y para señalar que es la vida del Cordero, en este pasaje vimos la palabra Cordero, y Cordero redimido, porque es su vida, el libro que te tiene escrito. O sea, que es la vida misma del Cordero, el libro, el cual es imborrable. Pues eres imborrable, porque para eso, para ser imborrable,
tiene que esa muerte de Cristo, esa vida perfecta y esa resurrección no existía en favor tuyo. Ese es el libro de la vida. Por eso dice Apocalipsis 21, el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 3, el libro de la vida del Cordero. Es la vida del Cordero, la que está en tu favor. Por eso Dios te mira sin mancha delante de su trono, sin mentira, virgen, sin pecado, porque Él pagó tus deudas y ahora eres santo de Dios. Hablo a mi persona y lo imparto, porque con esa gloria que recibo de gracia de Cristo, la doy de gracia y la imparto a ustedes. Espero que hayan comprendido eso. No olviden que este pasaje guarda relación con Apocalipsis 21 y Apocalipsis 7 y los va a ayudar mucho. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exalcemos aún a su nombre. Yo busqué a Jehová en todo tiempo, y Él su gloria, su llenura, pues me dio. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Yo busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos sus temores me libró. ¿Ustedes se acuerdan qué dice el Salmo 144, 145? Y aquí concluyo. El Salmo 145. Lo voy a buscar aquí en la Biblia rápidamente. La gloria de Dios. La gloria de Dios. El Salmo me gusta mucho. Los que le he dicho son puros salmos. Apocalipsis, le toqué Apocalipsis 15, le toqué el Salmo 34 y ahora le tocó el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Yo no soy cantante, pero cuando yo oigo estos cánticos expreso lo que dicen. Cuando oigo estos salmos expreso lo que dicen. Y sé que Dios oye, y es su gloria que está sobre nosotros. Bendecido y alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Espero, hermanos, que ustedes hayan sido edificados con este corto mensaje, porque clarito estoy. Ay, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.